¿Alguna vez te has sentido abrumado por una situación que parecía demasiado grande para manejar? ¿O como si todo y todos estuvieran en tu contra, incluso cuando estabas seguro de estar haciendo lo correcto? Si es así, no estás solo y compartes algo con uno de los líderes más icónicos de la historia antigua. Vamos a explorar la vida extraordinaria de David, un humilde pastor que un día se convertiría en el rey más querido de Israel, conocido por tener un corazón alineado con el de Dios. Pero no pienses ni por un segundo que David lo tenía todo bajo control. Su historia está llena de momentos altos y bajos, logros increíbles y errores dolorosos. Eso es exactamente lo que hace que su camino sea tan cercano e inspirador. Todo comienza con un joven pastor que, sin esperarlo, se ve envuelto en el mundo real. Nuestra historia empieza en Belén, un pueblo modesto a las afueras de Jerusalén. Allí conocemos a Isaí, un hombre común cuya familia pronto cambiaría el destino de toda una nación. Según 1 Samuel 16:1, Dios le dio al profeta Samuel una misión privada y vital. Le dijo que fuera a la casa de Isaí en Belén y que eligiera en secreto al próximo rey de Israel. Isaí tenía 8 hijos y el más joven de todos era David. A diferencia de sus hermanos mayores, que eran fuertes e imponentes, David pasaba la mayor parte del tiempo en el campo, cuidando ovejas. Aunque ese trabajo pudiera parecer sin importancia, estaba formando el alma de David de una manera poderosa. En la tranquilidad del campo, estaba aprendiendo cosas que ninguna escuela ni palacio podían enseñarle. David ganó valentía al defender a las ovejas de animales peligrosos. Desarrolló ternura al cuidar a las más débiles y aprendió a liderar guiando al rebaño hacia buenos pastos y aguas tranquilas. Sin saberlo, se estaba preparando para liderar a toda una nación. Luego, en 1 Samuel 16:11, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, cada uno de los hijos mayores fue presentado ante él, uno por uno. Pero ninguno fue el elegido por Dios. Con curiosidad, Samuel le preguntó a Isaí si tenía más hijos. Isaí respondió: «Todavía queda el menor, pero está cuidando las ovejas». Cuando por fin trajeron a David, algo debió de moverse dentro de Samuel. Frente a él estaba un joven de aspecto sano, ojos amables y rostro agradable. Pero lo que realmente importaba era lo que Dios veía en su corazón. «Levántate y úngele», le dijo el Señor a Samuel, «porque él es el elegido». Luego, en 1 Samuel 16:13, vemos el momento que cambió para siempre la vida de David y el rumbo de la historia de Israel. Samuel tomó un cuerno con aceite y lo derramó sobre la cabeza de David delante de sus hermanos. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Imagina la escena. Un adolescente, probablemente confundido y sorprendido, de repente elegido como el próximo rey de Israel. Sus hermanos mayores, que siempre lo habían visto como el menor y el menos importante, ahora presenciaban algo totalmente inesperado. Pero el viaje de David apenas comenzaba. Después de ese momento tan poderoso, regresó a los mismos campos. Por fuera, todo seguía igual. Seguía siendo un pastor cuidando su rebaño, pero por dentro algo ya estaba cambiando. El Espíritu de Dios ahora estaba con él, preparándolo para el camino que venía. Al mismo tiempo, las cosas se complicaban en el palacio del rey Saúl. Según 1 Samuel 16:14-23, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y un espíritu angustiante comenzó a atormentarlo. Esperando aliviar su malestar, los siervos de Saúl sugirieron buscar a alguien que supiera tocar el arpa con habilidad, pensando que la música podría traerle consuelo. Fue entonces cuando mencionaron el nombre de David. Uno de los siervos del rey lo conocía y lo describió como un músico talentoso, valiente, fuerte en batalla, sabio en sus palabras y de buen parecer.
Pero lo más importante era que la presencia de Dios estaba claramente con él. Entonces David fue llamado para presentarse en el palacio. El mismo joven que hasta hace poco cuidaba ovejas en Belén, ahora estaba frente al rey, tocando música para calmar su alma atormentada. Saúl pronto tomó cariño a David y lo honró dándole el puesto de escudero. Aquí vemos que nada estaba ocurriendo por casualidad. Dios estaba organizando cada detalle. Las horas que David había pasado a solas con su arpa en el campo lo habían preparado exactamente para ese momento. Ahora estaba adquiriendo experiencia directa en el palacio, observando el liderazgo de cerca. Este era un paso clave hacia su futuro como rey, pero el evento que realmente pondría a David en el centro de atención aún estaba por venir. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, leemos sobre el enfrentamiento icónico entre David y el gigante llamado Goliat. En ese tiempo, los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Cada día, un guerrero enorme del ejército filisteo se adelantaba y desafiaba a los israelitas a enviar a alguien para luchar contra él en combate singular. Su nombre era Goliat y era una figura imponente. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura tan pesada que pesaba más de 50 kilos y su lanza era gruesa y larga como el asta de un telar. Durante 40 días seguidos, Goliat insultó al ejército de Israel, esperando que alguien aceptara su reto. Mientras tanto, David había regresado a casa para ayudar a su padre y cuidar de las ovejas otra vez. Pero un día, Isaí lo envió al campo de batalla con comida para sus hermanos. Cuando David llegó, escuchó las burlas de Goliat y se indignó. ¿Quién es este filisteo incircunciso y arrogante que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?, preguntó. Pero el valor de David no apareció de la nada. Se había formado con el tiempo mientras cuidaba ovejas, cuando enfrentó animales salvajes como leones y osos. Cuando la gente dudó de su capacidad para pelear contra Goliat, David respondió con calma. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Sin armadura y con nada más que su honda, 5 piedras lisas del río y una fe completa en Dios, David avanzó para enfrentarse al gigante. La escena no podía ser más desigual. Un muchacho con una honda frente a un soldado veterano, con armadura completa. Uno confiaba en la fe, el otro en la fuerza bruta. Goliat miró a David y se rió de él por su juventud y su tamaño. ¿Acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos?, se burló el gigante. Pero la respuesta de David sería recordada para siempre. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos del cielo, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Con una sola piedra lanzada desde su honda, David golpeó a Goliat justo en la frente, y el gigante cayó al suelo. Así, lo imposible ocurrió. Un pastor venció a un poderoso guerrero. La fe venció al miedo. El triunfo de David no fue solo una victoria en batalla, fue un poderoso recordatorio de lo que puede lograrse al confiar en Dios. Su victoria dejó claro a Israel y a todos los que lo presenciaban que Dios no mide a las personas como lo hacen los humanos. Mientras la mayoría juzga por la apariencia, Dios mira más profundo. Él ve el corazón. Este momento dramático marcó el verdadero comienzo del ascenso de David. De ser un joven desconocido en Belén, pasó a ser una figura nacional. Las calles se llenaron de cantos. Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Cantaban las mujeres con alegría. La vida temprana de David, desde su unción en secreto hasta la sorprendente victoria sobre Goliat, se convirtió en la base sólida de todo lo que vendría después. Su camino nos enseña grandes verdades sobre estar preparados, ser valientes y confiar plenamente en Dios.
David no se convirtió en un gran líder de la noche a la mañana. Cada parte de sus años de juventud, cuidar ovejas, tocar música para Saúl y enfrentarse a un gigante, fue parte del proceso que formó su carácter y fortaleza. Ya había enfrentado a sus propios gigantes internos mucho antes de luchar en una batalla real. La historia temprana de David muestra cómo Dios muchas veces trabaja en silencio, preparándonos para cosas que están mucho más allá de lo que podemos imaginar. Incluso en momentos que parecen comunes o sin importancia, cuando sentimos que nadie nos ve, Dios podría estar desarrollando en nosotros cualidades para el futuro. La valentía de David frente a Goliat nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con determinación. ¿Cuáles son los gigantes en nuestras vidas? Miedos, dudas, obstáculos que parecen imposibles de superar. El ejemplo de David nos recuerda que nada es demasiado difícil cuando confiamos en Dios. Su juventud también nos enseña el valor de ser fieles en lo pequeño. Antes de liderar soldados, David cuidaba ovejas. Antes de tocar para reyes y multitudes, tocaba su arpa solo, en los campos tranquilos. Ese tipo de dedicación constante en tareas pequeñas y escondidas lo ayudó a prepararse para las grandes responsabilidades que vendrían. Al seguir explorando la vida de David, veremos cómo todo en sus primeros años moldeó a la persona que llegó a ser. Su tiempo como pastor, músico y joven valiente formó el fundamento para su futuro como el rey más respetado de Israel. Pero su camino no fue fácil. Le esperaban pruebas, peligros y decisiones difíciles que pondrían su fe y fuerza al límite. La victoria de David sobre Goliat fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Ya no era solo un pastor, ahora era famoso en toda la nación como un guerrero valiente. Mientras el pueblo lo elogiaba, algo inesperado comenzó a suceder dentro del palacio real. Una amistad especial empezó a crecer entre David y alguien muy cercano al rey. Jonatán, el hijo de Saúl y príncipe de Israel, se conmovió profundamente al ver a David. La Biblia nos ofrece una imagen conmovedora de una amistad única en 1 Samuel 18:1. Dice que, después de que David habló con Saúl, el alma de Jonatán quedó profundamente unida a la de David, y lo amó como a sí mismo. No era una conexión superficial, era una amistad profunda, basada en la confianza, el honor y la admiración mutua. La fuerza de ese lazo se reveló a través de las acciones de Jonatán. En 1 Samuel 18:4, vemos a Jonatán haciendo un gesto poderoso y simbólico. Se quitó su manto real y se lo entregó a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. No era solo el intercambio de objetos entre amigos cercanos. Según las costumbres de la época, representaba algo mucho más significativo, un reconocimiento público del futuro de David como rey. Jonatán, quien por nacimiento era el heredero al trono, estaba cediendo voluntariamente esa posición y honrando a David en su lugar. A medida que esta amistad se fortalecía, David también crecía en el favor de Saúl y del pueblo de Israel. 1 Samuel 18:5 nos dice que David tuvo éxito en todas las misiones que Saúl le encomendó, y por eso Saúl lo ascendió a un alto cargo en el ejército. Esta decisión agradó no solo a los soldados, sino también a los oficiales de Saúl. David demostró ser no solo un valiente en batalla, sino también un líder sabio y capaz. Pero sus victorias pronto causaron problemas. Después de una gran victoria militar, las mujeres de Israel salieron a las calles para celebrar. Cantaban: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Aunque la canción elogiaba a ambos, tocó un punto sensible en Saúl. Este momento marcó un cambio en la actitud de Saúl. En 1 Samuel 18:8-9 leemos que Saúl se llenó de furia. La canción lo hizo sentir eclipsado.
A David le atribuyen 10.000, pensó con amargura, y a mí solo 1.000. ¿Qué más le falta sino el reino? Desde ese día, Saúl empezó a observar a David con sospecha. Ese celo pronto se convirtió en violencia. Al día siguiente, como se cuenta en 1 Samuel 18, 10 a 11, un espíritu atormentador se apoderó de Saúl. Mientras David tocaba música para él, como solía hacerlo, Saúl tomó una lanza y la arrojó contra David, diciendo: «Lo clavaré a la pared». Pero David escapó 2 veces. Este ataque marcó el inicio de un capítulo largo y peligroso en la vida de David. Antes acogido en la casa del rey, ahora se convirtió en el blanco de los celos mortales de Saúl. A pesar de la creciente amenaza, el éxito de David continuó. En 1 Samuel 18, 14 a 16, aprendemos que David prosperaba en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. Saúl notó la popularidad de David y le tuvo aún más miedo. Mientras tanto, todo el pueblo de Judá e Israel admiraba a David, sobre todo porque los guiaba en batalla y les daba victorias. Al ver que un ataque directo no funcionaría, Saúl empezó a planear otras formas de apartar a David. Uno de esos planes involucraba a su hija, Mical. En 1 Samuel 18, 20 a 21, leemos que Mical se había enamorado de David. Cuando Saúl lo supo, se sintió secretamente complacido. «Se la daré como esposa», pensó Saúl, «y será una trampa para él, para que los filisteos lo destruyan». Entonces Saúl ofreció la mano de Mical a David en matrimonio, pero había una condición, y era muy arriesgada. Pidió como dote 100 prepucios de filisteos, esperando que David muriera al intentar cumplir la tarea. Pero David no solo sobrevivió, superó las expectativas al regresar con 200. Sin otra opción, Saúl le dio a su hija Mical como esposa. Sin embargo, casarse con Mical no protegió a David. La ira de Saúl seguía creciendo. En 1 Samuel 19:1, se dice que Saúl habló con su hijo Jonatán y con sus siervos, ordenándoles que mataran a David. Pero Jonatán lo quería profundamente. Este momento marca cuán importante sería la amistad de Jonatán para mantener a David con vida. Incluso arriesgándose a sí mismo, Jonatán defendió a David ante Saúl. En 1 Samuel 19, 4 a 5 rogó: «No hagas daño a tu siervo David. Él no ha hecho nada malo, al contrario, te ha ayudado mucho. Arriesgó su vida cuando venció al filisteo. El Señor le dio a Israel una gran victoria por medio de él, y tú lo viste y lo celebraste. Entonces, ¿por qué habrías de hacerle daño a un hombre inocente como David y matarlo sin motivo?». Saúl, convencido por el momento, hizo una promesa: «Tan cierto como que el Señor vive, David no morirá». 1 Samuel 19:6. Pero la paz no duró. Saúl volvió a ser atormentado por un espíritu maligno e intentó una vez más matar a David con una lanza. David escapó, pero era evidente que ya no podía permanecer junto a Saúl con seguridad. Fue entonces cuando Mical, su esposa, se volvió clave para ayudarlo a huir. En 1 Samuel 19, 11 a 12, se dice que Saúl envió hombres a la casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana. Pero Mical lo advirtió: «Si no huyes esta noche, estarás muerto por la mañana». Entonces lo ayudó a escapar por una ventana, y David logró huir. Desde ese momento comenzó a vivir escondido. Aquel que había sido celebrado como un héroe nacional y favorito en la corte, ahora era un fugitivo en su propia tierra. Empezó a buscar apoyo en distintos lugares. Primero fue con el sacerdote Ahimelech en Nob. Sin decir la verdad, David afirmó que estaba en una misión secreta para el rey. Ahimelech, sin conocer la verdadera historia, le dio pan consagrado y la espada de Goliat. Aunque parecía un acto menor, más adelante causaría una gran tragedia. Doeg, el edomita, un siervo de Saúl, fue testigo de esto y lo reportó.
Como resultado, Saúl ordenó la muerte de Ahimelech y de muchos otros sacerdotes. Después de salir de Nob, David viajó a Gat, en territorio filisteo. Allí fingió estar loco para evitar ser reconocido. Finalmente, se escondió en la cueva de Adulam. Allí se le unieron sus familiares y muchas otras personas, gente angustiada, endeudada o descontenta con la vida. Mientras tanto, Saúl seguía persiguiendo a David sin descanso. Su obsesión por eliminarlo lo llevó a cometer actos terribles, incluyendo la matanza de los sacerdotes en Nob que habían ayudado a David sin saber la verdad. Durante su huida, David tuvo dos oportunidades claras para acabar con la vida de Saúl, pero eligió no hacerlo. La primera fue en una cueva en En-Gedi. Saúl entró solo para hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos dentro. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4-6, los hombres de David susurraron: «Este es el momento que el Señor prometió. Ha puesto a tu enemigo en tus manos. Puedes hacer con él lo que quieras». David se acercó en silencio y cortó un pedazo del manto de Saúl, pero poco después se sintió culpable incluso por eso. Les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor, el ungido del Señor. No debo levantar mi mano contra él porque ha sido elegido por Dios». La segunda oportunidad llegó cuando David entró al campamento de Saúl por la noche y lo vio dormido. Una vez más, David lo perdonó. En 1 Samuel 26, 9-11, David dijo: «No le quites la vida. ¿Quién puede levantar la mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa? Tan cierto como que el Señor vive, solo Él lo derribará, ya sea por muerte, vejez o en batalla. Pero yo no levantaré mi mano contra Él». Estas decisiones mostraron cuánto respetaba David la autoridad puesta por Dios, aun cuando esa autoridad estaba siendo mal utilizada. David entendía que, aunque Saúl tenía fallos, seguía siendo el rey elegido por Dios, y él no tomaría ese lugar por la fuerza. Los ataques de Saúl contra David continuaron durante años, obligando a David a vivir como fugitivo, incluso entre enemigos de Israel. Durante este tiempo doloroso, David escribió muchos de los salmos que conocemos hoy. En ellos compartió su tristeza, su fe y su determinación de permanecer fiel a Dios. Este largo exilio se convirtió en un capítulo vital en el crecimiento de David. Lejos del lujo y los elogios, aprendió a depender completamente de Dios en medio del sufrimiento. También creció como líder, atrayendo y guiando a personas de todo tipo. Estas pruebas lo formaron en el hombre que algún día gobernaría Israel. La persecución de Saúl terminó solo cuando él mismo murió. En una batalla contra los filisteos, al darse cuenta de que sería derrotado y capturado, Saúl eligió quitarse la vida. Cuando David se enteró de lo sucedido, lloró profundamente en lugar de celebrar. En 2 Samuel 1:19, 23-24, leemos parte de lo que dijo David: «Oh Israel, tus héroes han caído muertos en tus colinas. ¿Cómo han caído los valientes? Saúl y Jonatán, amados y honrados en vida, unidos incluso en la muerte. Eran más veloces que las águilas, más fuertes que los leones». Mujeres de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía con ropas rojas finas y adornaba sus atuendos con oro. Este poema doloroso revela el espíritu noble y generoso de David. Incluso después de sufrir tanto, David logró ver lo bueno en Saúl y mostrar respeto por su memoria. Sus palabras de lamento por Jonatán son especialmente conmovedoras y demuestran lo profundo de su vínculo. El camino de David, de compañero de confianza del rey a perseguido fugitivo, estuvo lleno de dificultades. Sin embargo, esos tiempos difíciles formaron al hombre que llegó a ser. David ganó humildad, aprendió paciencia y creció en su fe, cualidades que definirían su liderazgo cuando finalmente se convirtiera en rey de Israel.
La historia de David y Saúl nos deja poderosas lecciones sobre liderazgo, celos, lealtad y confianza en Dios. Muestra cómo la envidia puede destruir incluso a alguien elegido por Dios, mientras que un corazón puro y una fe firme pueden sostener a una persona en medio de cualquier dificultad. A medida que David se acercaba al reinado que Dios le había prometido tiempo atrás, mantenía presente todo lo que había aprendido durante sus pruebas. Esas lecciones dejarían una huella profunda en la forma en que gobernaría y caminaría con Dios. David se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán por medio de un joven amalecita. Este mensajero, esperando una recompensa, afirmó que había rematado a Saúl por petición del mismo rey. Pero David no reaccionó como el hombre esperaba. En 2 Samuel 1:14-16, David preguntó: ¿Por qué no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido del Señor? Luego se dirigió a un soldado y le ordenó: «Mátalo». El hombre hirió al amalecita y murió. David le dijo: «Tus propias palabras te condenaron. Admitiste haber matado al ungido del Señor». Este acto mostró cuánto valoraba David la autoridad puesta por Dios, incluso si esa autoridad había sido usada en su contra. También dejó claro que cualquiera que pensara que la violencia contra los enemigos de David le ganaría el favor del rey, enfrentaría consecuencias serias. Después de hacer duelo, David buscó dirección de Dios sobre qué hacer. En 2 Samuel 2:1 se dice: «Después de esto David consultó al Señor: ¿Debo ir a alguna ciudad de Judá?». Y el Señor le respondió: «Sí, ve». Entonces David preguntó: «¿A cuál ciudad exactamente?». Y el Señor le dijo: «A Hebrón». Este hábito de consultar a Dios antes de tomar decisiones sería una característica distintiva del gobierno de David, a diferencia de Saúl, que actuaba con impulsividad. Una vez en Hebrón, David fue proclamado rey de la tribu de Judá. Como dice 2 Samuel 2:4, los hombres de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como su rey. Esto marcó el inicio de lo que Dios había prometido tiempo atrás, cuando Samuel lo eligió en secreto. Pero llegar al trono sobre todo Israel no sería inmediato. Abner, el comandante del ejército de Saúl, había proclamado a Is-Boset, hijo de Saúl, como rey sobre las demás tribus. Esto desencadenó una guerra civil entre los seguidores de Saúl y los leales a David. En 2 Samuel 3:1 leemos: «La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David duró mucho tiempo. David se fortalecía cada vez más, mientras que la casa de Saúl se debilitaba». Este versículo resume el rumbo general de esos años, pero los detalles de esa guerra civil están llenos de tragedias y situaciones complejas. Uno de los eventos clave fue la muerte de Abner. Después de una discusión con Is-Boset, Abner decidió cambiar de bando y apoyar a David. David lo recibió con respeto y permitió que se marchara en paz. Pero Joab, comandante del ejército de David, consideró a Abner una amenaza y, buscando vengar la muerte de su hermano, lo mató. La reacción de David ante este asesinato nos dice mucho. En 2 Samuel 3:28-29, David declaró: «Cuando supe lo que había pasado, dije: mi reino y yo somos inocentes ante el Señor por la muerte de Abner, hijo de Ner. La culpa recaiga sobre Joab y su familia. Que nunca falte en su casa alguien con enfermedades, o cojo, o que muera por la espada, o que sufra hambre». Esta declaración fuerte muestra que David defendía firmemente la justicia. No toleraría actos violentos, ni siquiera si venían de sus propios hombres. La guerra civil terminó finalmente cuando 2 oficiales de Is-Boset lo asesinaron. Pensando que serían recompensados, llevaron su cabeza a David en Hebrón. Pero la reacción de David no fue la que esperaban. En 2 Samuel 4:9-12, David les dijo: «Tan cierto como que el Señor vive,
el que me ha librado de todo peligro. Cuando alguien vino a decirme que Saúl había muerto, pensando que me traía buenas noticias, lo maté en Ziklag. Esa fue la recompensa que le di. ¿Cuánto más a ustedes, hombres malvados, que asesinaron a un inocente mientras dormía en su casa y en su cama? Debo quitarles la vida para borrar esta maldad de la tierra. Entonces David ordenó que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos cerca del estanque de Hebrón. Pero la cabeza de Isboset fue enterrada en la tumba de Abner, en ese lugar. Con la muerte de Isboset, ya no había nada que impidiera que David fuera rey sobre todo Israel. En 2 Samuel 5:1-3 leemos: Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón y le dijeron a David: «Somos de tu misma sangre». Antes, aun cuando Saúl era rey, tú eras quien dirigía nuestras tropas. El Señor te dijo: «Tú pastorearás a mi pueblo y serás su gobernante». Entonces los ancianos de Israel se reunieron con David en Hebrón, y él hizo un pacto sagrado con ellos delante del Señor. Luego lo ungieron como rey sobre Israel. Este fue el momento en que se cumplió la promesa de Dios. El joven pastor, el músico de la corte, el guerrero fugitivo, ahora era rey sobre todo Israel. Uno de sus primeros actos como gobernante fue conquistar Jerusalén. En 2 Samuel 5:6-7 se dice: «El rey y sus tropas marcharon a Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos le dijeron a David: «No entrarás aquí, hasta los ciegos y los cojos podrían detenerte». Estaban convencidos de que David no lograría entrar. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora se llama la ciudad de David. Escoger Jerusalén como capital fue una decisión sabia y estratégica. Estaba ubicada entre las tribus del norte y del sur, lo que la convertía en un centro natural para unir al país. Y como no pertenecía a ninguna tribu en particular, ahora podía convertirse en una ciudad nacional para todo Israel. Una vez que Jerusalén fue asegurada como capital, David tuvo que enfrentar la amenaza de los filisteos. En 2 Samuel 5:17-21 leemos cómo lo manejó. Cuando los filisteos se enteraron de que David se había convertido en rey de Israel, salieron con toda su fuerza para buscarlo. David lo supo y fue a una fortaleza. Los filisteos se habían reunido en el valle de Refaim. David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor respondió: «Ve, sin duda los entregaré en tus manos». Entonces David fue a Baal-Perasim y los derrotó allí. Dijo: «Como una corriente que se desborda, así ha irrumpido el Señor contra mis enemigos delante de mí». Por eso el lugar fue llamado Baal-Perasim. Los filisteos dejaron atrás sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Esta victoria no fue solo un éxito militar, sino también un momento espiritual. Al tomar y destruir los ídolos filisteos, David mostró que el Dios de Israel era más grande que los dioses de las demás naciones. Con Israel unido y Jerusalén establecida como su centro, David se enfocó ahora en asuntos espirituales. Uno de sus primeros objetivos fue traer el Arca del Pacto a la capital. El arca, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, había estado ausente de la vida nacional durante mucho tiempo, pero el primer intento de trasladarla terminó en desastre. En 2 Samuel 6:6-7 se dice: «Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano y agarró el arca de Dios porque los bueyes tropezaron». El Señor se enojó con Uzá por su acto irreverente. Dios lo hirió y murió allí junto al arca. Este momento recordó a David y al pueblo cuán santo es Dios y lo importante que es seguir sus instrucciones con cuidado. Después de 3 meses, durante los cuales el arca permaneció en casa de Obed-Edom, David lo intentó de nuevo. Esta vez, los levitas la llevaron como Dios había ordenado. La llegada del arca a Jerusalén fue recibida con una alegre celebración.
En 2 Samuel 6, 14 a 15, leemos que David, vestido con una túnica de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo hacía mientras él y el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor a la ciudad, celebrando con gritos de alegría y el sonido de trompetas. El baile de David fue una expresión sincera de adoración y entrega a Dios, pero no todos lo vieron de esa manera. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo menospreció por actuar así. La respuesta de David, que aparece en 2 Samuel 6, 21 a 22, revela mucho sobre su actitud. Dijo: «Yo danzaba para el Señor, que me eligió por encima de tu padre y de su familia para gobernar al pueblo de Israel. Seguiré alabando al Señor con alegría. Estoy dispuesto a parecer aún más ridículo que esto, a humillarme aún más. Pero las criadas de las que hablaste me tendrán en estima». Una vez que el arca fue llevada a Jerusalén, David quiso construir un templo donde pudiera permanecer. Pero Dios tenía otros planes. En 2 Samuel 7, 5 a 7, el profeta Natán transmite el mensaje de Dios. «Dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para habitar? Desde que saqué a mi pueblo de Egipto hasta ahora, nunca he vivido en una casa. Siempre me he movido con ellos, en una tienda. ¿Acaso alguna vez les pedí a los líderes de Israel, a quienes puse a cargo, por qué no me han construido una casa de cedro?» Aunque Dios no permitió que David construyera el templo, le dio una promesa asombrosa. En 2 Samuel 7, 11 a 16, Dios dice: «Yo, el Señor, te anuncio que te edificaré una casa. Cuando llegue tu hora y descanses con tus antepasados, haré surgir a uno de tus descendientes, tu propio hijo, y afirmaré su reino. Él construirá una casa para honrar mi nombre, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él como un padre, y él será para mí como un hijo. Si comete errores, lo corregiré mediante actos humanos. Pero no le quitaré mi amor, como se lo quité a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu dinastía y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono no tendrá fin». Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, marca un punto clave en la historia de Israel. Dios le garantizó a David una línea real duradera, una promesa que se cumpliría plenamente en Jesucristo, el verdadero Hijo de David. La reacción de David ante este mensaje increíble se encuentra en 2 Samuel 7, 18 a 19. Se presentó ante el Señor y dijo: «¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi familia para que me hayas llevado hasta aquí? Y como si eso fuera poco, Señor Dios, también has hablado del futuro de mi casa. ¿Es así como tratas a la humanidad, Señor Dios?». El ascenso de David al poder marcó un nuevo capítulo para Israel. Durante su reinado, la nación se fortaleció, amplió su territorio y formó lazos con pueblos vecinos. Pero lo más importante es que David convirtió a Jerusalén en más que una capital política. Se transformó en el corazón espiritual de Israel. El reinado de David no estuvo libre de luchas ni de fallos personales, como se vería más adelante. Aún así, el fundamento que estableció en estos primeros años, unir a las tribus, asegurar una ciudad central y renovar la devoción del pueblo a Dios, tuvo un impacto duradero en el futuro de la nación. Su ascenso, desde ser un muchacho desconocido en Belén hasta gobernar en Jerusalén, refleja el control de Dios sobre la historia y su dirección intencional para su pueblo. En cada etapa, desde cuidar ovejas hasta tocar música en la corte real, desde ser perseguido como fugitivo hasta liderar como rey, David mostró una fe profunda en Dios y un deseo sincero de seguir sus caminos. Su ascenso al liderazgo fue más que un triunfo personal. Fue un momento clave en la historia de Israel. Bajo su reinado, la nación vivió unidad, se fortaleció y redescubrió su identidad bajo Dios.
Hacer de Jerusalén la capital y colocar allí el Arca del Pacto fue más que una decisión política, fue el inicio de siglos de adoración. La promesa de Dios a David sobre una dinastía eterna, conocida como el Pacto Davídico, miraba más allá de su reinado inmediato hacia un rey futuro. Esta promesa se convirtió en un pilar de la fe de Israel y se cumpliría finalmente en Jesucristo. La historia de David nos deja grandes enseñanzas sobre esperar en Dios, mantenernos fieles en tiempos difíciles y confiar en el tiempo divino. Aunque Dios lo había elegido, David pasó muchos años huyendo, sufriendo rechazo y peligro. Aún así, nunca intentó tomar el trono por la fuerza. Honró la autoridad que Dios ya había establecido, incluso cuando era injusta. David también mostró las cualidades de un líder que, aunque no era perfecto, estaba dispuesto a ser corregido y deseoso de seguir la dirección de Dios. Cuando Uzá murió durante el primer intento de mover el arca, David no ignoró el evento. En cambio, aprendió de ello y abordó la tarea de forma distinta, demostrando un corazón dispuesto a cambiar para obedecer las instrucciones divinas. Esa humildad se convirtió en una de sus características más notables como rey. Cuando David tomó el control total de Israel, enfrentó nuevos desafíos. Su reinado incluiría grandes victorias militares y la expansión de las fronteras de Israel, pero también traería pecados personales y dolorosas divisiones dentro de su propio hogar. Aún así, los valores que mostró desde el principio, su confianza en Dios, su búsqueda de justicia y su profundo deseo de honrar a Dios, permanecieron en el centro de su liderazgo y del recuerdo que dejó. Su ascenso al poder es más que una historia de éxito individual. Es evidencia de cómo Dios puede transformar la vida de una persona y a través de ella cambiar el destino de una nación. La vida de David nos recuerda que Dios a menudo actúa por medio de personas inesperadas y que la verdadera grandeza nace de rendirse a los planes divinos. Con las tribus unidas y Jerusalén firmemente establecida como el corazón del reino, David comenzó a enfocarse en fortalecer y ampliar a Israel. Sus campañas militares lograron resultados impresionantes, marcando un período de crecimiento e influencia creciente para la nación. En 2 Samuel 8:2-6 se nos relatan algunas de las victorias militares de David. Derrotó a los moabitas, obligándolos a acostarse en filas en el suelo. Usando una cuerda de medir, los dividió. 2 medidas fueron condenadas a muerte y una se salvó. Como resultado, los moabitas se convirtieron en sus súbditos y tuvieron que pagarle tributo. David también venció a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, que había salido a recuperar el control cerca del río Éufrates. David tomó 1000 carros de combate, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. Inutilizó la mayoría de los caballos, dejando solo 100 en condiciones para usarlos. Cuando los arameos de Damasco vinieron a ayudar a Hadad-Ezer, David mató a 22.000 de ellos. Estableció puestos militares en el territorio de Damasco, sometiendo a los arameos y obligándolos a pagar tributo. El Señor aseguró que David venciera en todas las batallas que peleó. Estas conquistas no solo aumentaron el territorio de Israel, sino que también trajeron gran riqueza al reino. David dedicó una gran parte del botín de guerra al Señor, mostrando su gratitud por el éxito recibido. Su reinado no solo se destacó por la fuerza en combate, sino también por la justicia y la compasión. En 2 Samuel 9:1, David preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Esto lo llevó a encontrarse con Mefiboset, hijo de Jonatán, a quien David trató con gracia, cumpliendo la promesa que había hecho años antes. Sin embargo, a pesar de sus logros y fama, David cometió un grave error que manchó su legado. Este momento se describe en 2 Samuel 11:1-2.
Durante la primavera, la época en que los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén mientras sus tropas, dirigidas por Joab, atacaban a los amonitas y sitiaban Rabá. Una tarde David se levantó y paseó por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé y estaba casada con Urías elitita, uno de los soldados más fieles de David. En lugar de apartar la mirada, David mandó a llamarla y se acostó con ella. Cuando ella le dijo después que estaba embarazada, intentó ocultar lo que había hecho. David hizo traer a Urías de la guerra, esperando que durmiera con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías fue demasiado leal. Se negó a disfrutar de comodidades mientras el ejército seguía en batalla. En 2 Samuel 11:11, Urías le dijo a David: «El arca, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mi comandante Joab y sus soldados acampan al aire libre. ¿Cómo podría yo ir a casa a comer, beber y dormir con mi esposa? Tan cierto como que tú vives, no haré tal cosa». Al ver que su plan había fallado, David tomó una decisión más trágica. Envió a Urías de regreso al frente con un mensaje para Joab, ordenándole colocarlo donde la lucha fuera más intensa y luego retirarse para que muriera. Después de que Urías fue asesinado, David se casó con Betsabé. Tal vez pensó que su pecado quedaría oculto, pero nada está escondido para Dios. En 2 Samuel 12:1 se nos dice que el Señor envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán contó una historia sobre un hombre rico que tomó y mató el único cordero de un hombre pobre. Indignado por esa injusticia, David dijo que el culpable debía morir. Entonces Natán reveló la verdad, diciendo: «Tú eres ese hombre». Esa confrontación valiente llevó a David a admitir su culpa. En 2 Samuel 12:13 confesó: «He pecado contra el Señor». Dios perdonó a David, pero sus acciones trajeron consecuencias graves. Natán le advirtió que la violencia marcaría su familia desde ese momento y que el hijo nacido de él y Betsabé moriría. El bebé pronto cayó enfermo y aunque David ayunó y rogó a Dios por misericordia, el niño murió después de una semana. La reacción de David fue sorprendente y significativa. En 2 Samuel 12:20 leemos que David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó, se cambió de ropa y fue a adorar al Señor. Cuando le preguntaron por qué había reaccionado así, David explicó su confianza en la autoridad de Dios. En 2 Samuel 12:23 dijo: «Ahora que el niño ha muerto, ¿para qué continuar ayunando? Puedo devolverlo a la vida. Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Las consecuencias de su pecado no terminaron con la muerte del niño. Más dolor vendría en los años siguientes. Una de las profecías de Natán se cumplió cuando Amnón, hijo de David, abusó de su media hermana Tamar. Este acto terrible desató una cadena de venganza y traición que culminó en la rebelión de Absalón, otro de los hijos de David. Cuando Absalón se volvió contra él, David se vio obligado a huir de Jerusalén, como antes lo había hecho al escapar de Saúl. En 2 Samuel 15:30 encontramos una escena desgarradora. David subió llorando el monte de los olivos mientras caminaba con el corazón quebrantado. Llevaba la cabeza cubierta, caminaba descalzo, y los que iban con él también cubrían sus cabezas y lloraban. A lo largo del camino, David soportó burlas e insultos, pero no respondió con ira. En cambio, aceptó ese momento con humildad y fe en Dios. Cuando Simeí, un hombre de la familia de Saúl, lo maldijo, David dijo en 2 Samuel 16:11-12, «Déjenlo, que me maldiga. Tal vez el Señor lo ha enviado a hacer esto. Quizás Dios verá mi dolor y me dará una bendición en lugar de esta maldición». Finalmente, la rebelión de Absalón terminó en batalla. A pesar de las claras instrucciones de David de perdonar a su hijo, Absalón fue asesinado.
La reacción de David ante esta pérdida es una de las expresiones de dolor más conmovedoras de toda la Escritura. En 2 Samuel 18:33 leemos: El rey se conmovió profundamente. Subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró. Mientras caminaba, decía: Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Aunque David enfrentó sufrimientos personales y errores graves, su reinado continuó siendo marcado por el éxito militar y la riqueza de Israel. Sin embargo, hacia el final de su vida, cometió otro error serio. Ordenó un censo que Dios no había aprobado. En 2 Samuel 24:10, David reconoció su falta. Después de contar a los hombres aptos para la guerra, sintió un gran remordimiento y dijo al Señor: He pecado gravemente al hacer esto. Por favor, Señor, quita la culpa de tu siervo. He actuado neciamente. Este acto provocó una plaga mortal que se extendió por toda la tierra, matando a 70,000 personas. La plaga terminó solo cuando David construyó un altar y ofreció sacrificios en el lugar que más tarde se convertiría en el sitio del templo. El tiempo de David como rey, con sus triunfos y fracasos, muestra la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad constante de depender de Dios. Incluso cuando cayó en pecado, David siempre volvía a Dios, pidiendo perdón y buscando corregir sus errores. Por eso, a pesar de sus faltas, las Escrituras lo recuerdan como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando su reinado llegaba a su fin, David se enfocó en una tarea que siempre había deseado cumplir: la construcción de un templo para el Señor. Aunque Dios había dicho que esa tarea sería para su hijo y no para él, David igualmente se dedicó a preparar todo lo necesario. En 1 Crónicas 22:5, David explicó su intención: Mi hijo Salomón es joven e inexperto. La casa para el Señor debe ser famosa y gloriosa ante todas las naciones. Por eso yo haré todos los preparativos. Antes de morir, David hizo preparativos significativos. Su pasión por este proyecto se refleja en la enorme cantidad de materiales que reunió. En 1 Crónicas 22:14, David dice: He trabajado mucho para reunir provisiones para el templo del Señor, 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y tanto bronce y hierro que no se pueden pesar, además de madera y piedra. Y tú puedes añadir más. Más allá de juntar materiales, David también organizó a las personas que servirían en el templo. Estableció turnos para los sacerdotes, formó grupos de cantores y músicos, y nombró porteros para vigilar el lugar santo. Estos preparativos detallados muestran cuánto deseaba David que la adoración en Israel se realizara con respeto y orden, incluso después de su muerte. A medida que David envejecía, la pregunta sobre quién lo sucedería se volvió urgente. Aunque Dios ya había elegido a Salomón como heredero, otro de sus hijos, Adonías, intentó apoderarse del trono. Este intento de usurpar el futuro reinado de Salomón está registrado en 1 Reyes 1. Para detener esta rebelión, David actuó con rapidez y firmeza para confirmar a Salomón como el próximo rey. En el 1 Rey 1:32-35 leemos: El rey David ordenó: Llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron ante el rey, les dijo: Lleven a mis funcionarios, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán deben ungirlo como rey de Israel. Luego toquen la trompeta y griten: ¡Viva el rey Salomón! Después llévenlo al palacio y él se sentará en mi trono y gobernará en mi lugar. Yo lo he designado como rey de Israel y Judá.
Con Salomón oficialmente confirmado como nuevo gobernante, David se centró en dejar instrucciones importantes tanto para su hijo como para el pueblo. En el primer Rey 2:2-4, David dio estas palabras finales a su hijo. «Estoy a punto de partir de este mundo. Sé fuerte y muéstrate como un hombre. Obedece lo que el Señor tu Dios te ha mandado. Sigue sus caminos y guarda sus estatutos, mandamientos y leyes, tal como están escritos en la ley de Moisés. Haz esto para que te vaya bien en todo y para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus descendientes viven con fidelidad delante de mí, con todo su corazón y alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel». El último mensaje registrado de David fue compartido con todo el pueblo de Israel. En Primera Crónicas 29:10 ofrece una oración poderosa llena de adoración y gratitud. Frente a toda la asamblea, David dijo: «Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por siempre y para siempre. Tuya, Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, la majestad y la hermosura. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra te pertenece. Tuya es la soberanía, Señor, y tú estás por encima de todo. La riqueza y el honor provienen de ti. Tú gobiernas sobre todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y tú puedes engrandecer y fortalecer a quien quieras. Ahora, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre». Después de una vida llena de grandes victorias y también de graves errores, el viaje de David llegó a su fin. En el primer libro de los Reyes 2:10-11 está escrito: «Entonces David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Había reinado sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén». Sin embargo, la influencia de David no terminó con su muerte. Su huella en la fe y en la historia de Israel permaneció firme. Su impacto es evidente de muchas maneras. Primero, David se convirtió en el modelo de rey ideal. Durante generaciones, los futuros reyes fueron comparados con él para ver qué tan fieles eran a su ejemplo. Decir que un rey era como David significaba que gobernaba con justicia y honraba a Dios. En segundo lugar, David dejó un legado espiritual muy rico a través de los salmos. Muchos de ellos se le atribuyen a él y siguen ofreciendo fortaleza, esperanza y sabiduría a los creyentes hasta el día de hoy. Estos cantos expresan emociones profundas, desde la alabanza hasta el dolor, desde la confianza hasta el temor, pero siempre basadas en una fe firme en Dios. Por último, y quizás más importante, David se convirtió en el centro de la esperanza de Israel por un Mesías venidero. La promesa de Dios de establecer su linaje real para siempre, conocida como el Pacto Davídico, llevó a la creencia en un futuro descendiente de David que establecería un reino eterno. Esa esperanza tan esperada se cumplió en Jesucristo. El Nuevo Testamento comienza en Mateo 1:1 con estas palabras: «Este es el registro del linaje de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham». A lo largo de los evangelios, Jesús es llamado con frecuencia Hijo de David, un título que resalta cómo su linaje cumple las promesas mesiánicas hechas a David. La vida de David, con todas sus capas y contradicciones, sigue ofreciendo profundas enseñanzas que trascienden su tiempo. Su historia nos muestra que Dios tiene el control total de la historia. Escogió a David, el menor de los hijos de Isaí, para convertirlo en el rey más icónico de Israel. Esto nos enseña que Dios suele elegir a personas que parecen poco probables o ignoradas para cumplir sus propósitos. El camino de David también nos recuerda la importancia de la fe y de confiar en Dios. Ya fuera enfrentando a un gigante con una honda, huyendo de enemigos o liderando un reino, David colocó su confianza en el Señor, incluso cuando todo parecía en su contra.
Sin embargo, la historia de David también es un reflejo honesto de la debilidad humana. Su pecado con Betsabé y la muerte planeada de Urías trajeron consecuencias dolorosas y duraderas. Pero lo que realmente destaca es cómo reaccionó David cuando fue confrontado. No se justificó ni se escondió. Se arrepintió sinceramente y aceptó el juicio de Dios con humildad. Esto nos enseña cómo debemos reaccionar cuando fallamos, con el corazón abierto, regresando a Dios. La vida de David también nos muestra cuán vitales son el perdón y la restauración. Aunque sus pecados fueron graves, David experimentó la misericordia de Dios y fue recibido nuevamente en una relación con Él. Esto es esperanzador porque nos recuerda que ningún fracaso está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si de verdad volvemos a Él con honestidad y arrepentimiento, Él está dispuesto a perdonar. Lo más importante es que la vida de David deja claro que para Dios la grandeza no se encuentra en nunca cometer errores, sino en buscarlos siempre. Aunque David cayó, aún se le recuerda como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo de estar cerca de Dios permaneció constante en cada etapa de su vida. En resumen, la historia de David es como una pintura rica y colorida, llena de luces y sombras, que sigue conmoviendo e inspirando a generaciones. Su camino, desde cuidar ovejas hasta gobernar una nación, desde victorias alegres hasta derrotas dolorosas, muestra cómo es vivir en relación con Dios. Como guerrero, rey, poeta y creyente, David ayudó a moldear nuestra manera de entender el liderazgo, la adoración y la devoción. Su legado nos recuerda que Dios no exige perfección para usar a alguien. Al contrario, muchas veces escoge a personas imperfectas para cumplir su voluntad perfecta. La historia de David nos ayuda a comprender que la verdadera grandeza no está en evitar los fracasos, sino en volver a Dios cada vez que caemos, aprendiendo a confiar en Él en cada momento, alto o bajo. Procuremos seguir el ejemplo de David, no porque haya sido perfecto, sino porque siempre regresó a Dios. Que también se nos conozca como personas que buscan el corazón de Dios, que dependen de su gracia, responden a su guía y dedican sus vidas a servirle en todo lo que hacen.